Actualmente, todos somos conscientes de la importancia que tiene lavarse las manos para prevenir infecciones. Pero un gesto que ahora nos parece tan lógico y que ha salvado tantas vidas, no lo era hace apenas 150 años. El autor de esta simple pero maravillosa idea fue un médico húngaro de origen alemán llamado Ignaz Philipp Semmelweis. Este médico es mundialmente conocido como el Salvador de las Madres, ya que fue él quien descubrió que desinfectarse las manos antes de tratar a las parturientas disminuía drásticamente los casos de muerte de mujeres y recién nacidos a causa de la fiebre puerperal. En este video conoceremos más detalles de Ignaz Semmelweis, el médico húngaro que demostró que lavarse las manos salva vidas. Ignaz Philipp Semmelweis nació en la ciudad de Buda, Hungría, en 1818. Fue un médico pionero en la antisepsia que desarrollaría más tarde en la cirugía Joseph Lister, mientras sus colegas del Hospital General de Viena contemplaban impasibles cómo morían cientos de mujeres tras el parto debido a la fiebre puerperal. Semmelweis decidió buscar explicaciones y soluciones. En la maternidad vienesa fallecían más del 13% de las mujeres que daban a luz, lo que se traduce en cerca de 700 muertes al año. No era un problema exclusivo del hospital de la capital austriaca. La fiebre puerperal había dejado epidemias en Europa entre los siglos XVII y XVIII. Las afectadas sufrían escalofríos, cefalea, se les enrojecían los ojos, en cuestión de días convulsionaban, deliraban y fallecían. En un intento por explicarlo, los médicos lo achacaban al frío, a la humedad, el hacinamiento en las salas de maternidad, la dieta, la ansiedad de las parturientas, incluso a la providencia. La situación llegó a ser tan alarmante que las propias mujeres de Viena preferían dar a luz en la calle o alargar lo máximo posible sus partos, lo que fuera para no tener que caer al hospital. En este contexto llegó Semmelweis al Hospital General de Viena. Ignaz obtuvo su titulación de médico en 1844 y su especialización en obstetricia en 1846. Ese mismo año empezó a trabajar en el centro. El joven médico fue incapaz de cerrar los ojos ante aquella situación y decidió plantarle cara. Su gran mérito fue empezar a hacer anotaciones y recopilar datos estadísticos y observar lo evidente, que la mortalidad era mucho mayor en las salas donde había estudiantes de medicina que en las que había solo matronas, que muchas mujeres contraían la fiebre antes de dar a luz, que la infección siempre surgía en el útero, incluso que las madres que alumbraban en la calle padecían la dolencia con menor frecuencia. Y lo más importante, que los alumnos que examinaban a las pacientes acudían directamente desde sus prácticas de anatomía con cadáveres, sin haberse lavado las manos antes. A Semmelweis se le ocurrió entonces que quizás aquellos estudiantes transportaban en sus dedos material putrefacto que trasladaban de la morgue a las futuras madres. Su teoría no gustó nada a los médicos, ya que daba a entender que ellos eran culpables de cientos de muertes. Es así como Semmelweis fue despedido del hospital en octubre de 1846, por lo que tuvo que trasladarse a Venecia para ejercer su carrera en forma particular. Pero tuvo una segunda oportunidad. Regresó a Viena en 1847. Ahí Semmelweis se enteró de que el profesor Jakob Koleska, su viejo amigo y maestro, había muerto tras sufrir un corte accidental con un escalpelo durante una autopsia. Cuando se interesó por el caso, descubrió que los síntomas que había padecido Koleska eran los mismos que sufrían las mujeres con fiebre puerperal. Allí estaba la evidencia que necesitaba su espíritu metódico. Su sepsia y la fiebre puerperal debían tener el mismo origen. Los dedos y manos de los estudiantes y doctores, sucios por las disecciones recientes, portan venenos mortales de los cadáveres a los órganos genitales de las parturientas. Decidido a reducir la terrible sangría de vida que ocasionaba la fiebre puerperal entre las madres,
Semmelweis preparó una solución de cloruro y ordenó a los estudiantes que se lavasen las manos con ella. La mortalidad cayó entonces de forma drástica. Cuando comprendió que las infecciones también se podían trasladar al examinar pacientes vivas, reforzó las medidas de higiene y el número de fallecidas se desplomó aún más. A pesar de la eficacia y sencillez de sus recetas, la mayoría de sus colegas, con honrosas excepciones, y los propios alumnos la rechazaron. En 1849, herido en su orgullo, Semmelweis pierde de nuevo su empleo en el hospital de Viena. De aquí en adelante, su destino fue bien lamentable. Tras ejercer como médico privado en Hungría y en la Universidad de Pest y publicar hacia 1861 una obra en la que exponía sus teorías, se sumió en la depresión. Su salud se deterioró cada día más y terminó internado en un manicomio. Denostado y señalado por la mayoría de sus colegas como un loco y enfermo, Semmelweis falleció en agosto de 1865, con 47 años. Sobre su muerte circulan varias teorías. La que sí se acepta de forma general es que su salud estaba muy deteriorada hacia el final de sus días. A la depresión que padecía pudo haberse sumado alguna dolencia como Alzheimer o neurosífilis. A pesar de que Semmelweis fue víctima innegable de la incomprensión de su época, su legado llega hasta nuestros días. Hoy es impensable realizar cualquier procedimiento médico, por mínimo que sea, sin el respectivo lavado de manos. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y poder contar las historias más curiosas que vale la pena recordar.